Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Como dijo el hermano, cometemos errores a cada momento. Yo soy el que más cometo. Usted casi no. Usted casi no. Yo sí. Por eso siempre soy necesitado de Dios. Porque el problema es cuando nos sentimos ya perfectos, consideramos que ya no necesitamos mucho de Dios. En cambio, yo soy una persona muy necesitada de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Abra la palabra del Señor en 2 de Corintios 12, en su capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor y buen Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, por la eternidad, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias. Revela tu palabra, Señor, para que aprendamos de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar bajo el título: para Dios no existen despropósitos. Para Dios no existen despropósitos. O sea, que lo que pasa bajo la voluntad de Dios, hay cosas que nosotros las provocamos, esa es otra cosa. Pero lo que pasa bajo la voluntad de Dios, todo tiene su propósito. Todo. No hay despropósito delante de Dios. Aleluya. Y el apóstol Pablo, sabemos qué calibre de hombre era este en el Evangelio. Mas sin embargo él lo reconoce y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, que no se sintiera muy grande y que reconociera que lo que fluía de él fluía de parte de Dios.
Entonces, imagínense que alguien como Pablo, servidor fiel de Dios, tenga que sufrir algo para que lo detenga y no se engrandezca. Un hombre que lo daba todo al servicio de Dios. Y nosotros, si Dios nos llegara a usar, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaríamos si por la mano de nosotros al tocar a alguien fuera sano? Por favor, ahí hagan su colita, o tomen número, o hagan cita. ¿Cómo actuaríamos? Entonces, en algún momento tenemos que ser humillados, aunque nos duela. ¿Sí? Aunque nos duela, para que podamos ser agradables delante de Dios. Porque en algún momento, como decimos, nos podemos estar saliendo del huacal. No sé ni de dónde sacaron esa frase, pues no la siento tampoco que sea una frase sucia, ¿va? Pero así dicen los guatemaltecos y así nos entendemos, dijo el hermano. Entonces, en algún momento somos humillados. Entonces allí hay un propósito por el cual sucedió las cosas. Ahí es donde nosotros podemos aprender de la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Reyes, en su capítulo 17. Primera de Reyes en su capítulo 17 y versículo 12. Dice así: y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿cuál era el propósito ahí? ¿Cuál es el tema? No hay despropósitos para Dios. No hay. Ahí había un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito cuando pasamos angustias? A veces nos pasa por la mente es que Dios no nos ama. Dios se olvidó de mí. Y todavía a veces oramos, porque yo lo he hecho: Señor, acuérdate de mí. ¿Será que Dios no se acuerda de nosotros? ¿Ah? ¿Será que Dios no tiene el control de nuestra situación? Entonces, ¿cuál sería el propósito? Porque mire,
Y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que ahora recogía, ¿cuántos leños? 2 leños. 2 leños. Entonces su esperanza, su fe, ¿cómo la mediría usted? O sea, cuesta llevar 2 leños. 2 leños solo se agarra uno en cada mano y corriendo se va con ellos. ¿Por qué no agarró un manojo de leña? ¿Por qué? ¿Por qué no agarró un manojo de leña? Porque su fe solo estaba en el puñado de harina y el poquito de aceite que tenía. Hasta ahí estaba su fe. No dijo Dios proveerá. Me voy a comer esto y Dios va a proveer por ahí. Algún gato va a aparecer y lo voy a amarrar y lo voy a esperar y me lo voy a comer. No, solo llevaba eso porque su confianza nada más estaba en lo que veía, solo en lo que tenía. Entonces, ¿cuál sería el propósito de Dios en esta ocasión? Y si venimos y lo personalizamos, ¿cuál sería el propósito de Dios en nuestra vida? En algo hemos atravesado alguna situación. Yo sí, muchas, no sé si usted va y si no, pues en parte lo felicito, porque es duro, es bien difícil toparse en esas situaciones, que usted solo tenga unas 2 tortillas tiesas envueltas en una servilleta y ya sabe que solo eso tiene. Es bien difícil. Lo más seguro, gracias a Dios, usted no ha llegado a esos extremos. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esas cosas? ¿Cuál es el propósito? Que cuando se nos vienen dificultades, tenemos fe. Tenemos fe y tenemos confianza. De que si solo tuvimos 2 tortillas tiesas y Dios no nos dejó aguantar hambre y pasamos esa situación, entonces nosotros tenemos algo de qué agarrarnos. Por ejemplo, cuando miramos la situación difícil enfrente de nosotros, entonces decimos, si cuando solo teníamos 2 tortillas tiesas, no aguanté hambre, Dios proveerá. Dios proveerá una vez más. Y así como siempre lo ha hecho, Dios proveerá una vez más. Y Dios proveerá una vez más. Y Dios proveerá otra vez más. Y Dios sigue proveyendo. Y Dios sigue proveyendo. Pero su fe se fundamentó. Se fundamentó cuando no tenía. Entonces ya echa mano de esa situación y se acuerda de dónde Dios le proveó. Entonces dice usted con seguridad, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y ahí caminamos más. Damos el siguiente paso. Damos el otro paso. Y damos el otro paso. Y así vamos. Hasta el día que nos vayamos con el Señor, vamos a decir, el Señor estuvo siempre conmigo y cumplió su palabra que vendría por mí.
Aleluya. Qué hermoso va a ser ese momento, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esos momentos difíciles que pensamos que Dios se olvidó de nosotros, nos van a servir para que cuando resolvamos esa situación en el nombre de Jesús, nuestra fe sea aumentada y ya no vamos a dudar de la misericordia de Dios. Entonces, si me ha pasado a mí cosas de las cuales he tenido que levantar las manos al cielo y decirle, Señor, tú estuviste conmigo aquel día, en tal día, en tal tiempo, en este otro tiempo, y me sacaste adelante. De la misma manera, lo vas a hacer esta vez. Ajá. Entonces ya tenemos esa seguridad. Ahora, ¿qué creería usted? Que si la viuda pasó alguna situación difícil todavía en el proceso de vida, ¿cómo creería usted que hubiera sido ya su actuar de ahí en adelante? ¿Cómo pensaría usted? ¿Será que haría lo mismo de ir solo por 2 leñitos? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Sí? Su fe se aumentó. Su fe se aumentó. Definitivamente su fe se aumentó. Y ya no hubiera dudado de nuevo. Ya no hay relato más de la viuda. Pero yo, por lo que he vivido, considerando, diría que ella se armó de fe y conoció al Dios de Elías. Entonces en la próxima ya no diría el Dios tuyo. El Dios tuyo es ese Dios proveedor. No, yo estoy seguro que diría ella, mi Dios, mi proveedor. Porque es diferente que yo le diga a la hermana Hilda, el Dios suyo, sí, Él. Es bueno ese Dios al que usted le sirve. Pero yo me estoy quedando a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo la fe suficiente para decir mi Dios. Mi Dios. Pero con cambios como esos que suceden, entonces ahí podemos acrecentar nuestra fe y decir, mi Dios, mi Dios eres tú, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Le alaban? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Samuel, en su capítulo 16. Primera de Samuel en su capítulo 16. Y versículo 11. Dice así. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Luego Samuel se levantó y volvió a Ramá. Bueno, ¿cuál era el propósito de Dios ahí? El propósito de Dios ahí era que como rey iba a ser engrandecido.
iba a ser engrandecido. Iba a tener todo a la mano. Lo que deseara, se lo iba a poder comer. ¿Será que cuando andaba allá arriando las ovejas, a saber en qué cerros, será que tenía todo lo que él deseaba comerse? ¿Qué considera usted? Cuando los que nos trajimos un manojo de leña en el campo, después de haber trabajado, y como en todo el día, se nos había acabado el agua del tecomate. ¿Cuántos tomaron agua en tecomate? ¿Ah? ¿Alguien más? ¡Ah, qué rica! ¡Qué fresca! ¡Qué fresca se mantiene! Solo busca un matocho y lo pone ahí. ¿Cuántos conocen un matocho? ¿Ah? ¿Ah? Solo busca la sombrita de un matocho, de un arbusto, lo pone ahí, no necesita refrigeración y él se mantiene fresca. Pero se le acabó el agua. Trabajar todo el día. Nosotros comenzábamos a las 5, 5 y media de la mañana, cuando comenzaba el sol, mire, porque el abrasador sol de Zacapa es duro. Es duro. Entonces comenzábamos bien temprano. Pero no por comenzar temprano, también nos íbamos temprano, a veces nos daba a las 6 de la tarde. Y de regreso, el manojo de leña para la casa. Esa era la recompensa de haber trabajado todo el día. Pero muchas veces ya no teníamos agua. ¿Y cuál era su deseo? ¿Ah? ¿Cuál era su deseo cuando ya venía con el manojo de leña medio camino y venía, mire, sudando? ¿Ganas de qué le daban? ¿Ah? Sí. Principalmente de tomar agua. Ajá, principalmente de tomar agua. Entonces Dios permitió todo eso para que David, cuando solo le dijera a un sirviente, tráeme agua, por favor. Ni por favor le iba a decir, tráeme agua. Que no se le olvidara cuando se le había acabado la del tecomate. Entonces viniera y le dijera a su sirviente, con respeto, con educación, haceme un favor, tráeme un vaso de agua. Qué bonito. Qué bonito. Yo tengo un trabajador que es mero abusivo y no le gusta trabajar con él. Porque no pide favor. Tráeme esto, jálame tal cosa, vos. Y así. Poco a poco, yo lo he ido observando, que he ido aprendiendo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué cree usted que ha ido aprendiendo? Porque en mi caso yo pudiera ser el abusivo, porque yo soy el patrón. Y yo les digo, alcanzame tal cosa, por favor. Y a él le digo, mira, pásame esto, por favor. Y ha ido aprendiendo. Hay veces que se pone siempre abusivo, hay veces que, mira, por favor, pásame tal cosa. Ya poco a poco va aprendiendo. Entonces, Dios capacitó a David para que cuando fuera rey, no se le olvidara. No se le olvidara que pasó necesidades en el campo. Le dio hambre, le dio sed y no tenía nada a la mano. Que no se le olvidara eso cuando lo iba a tener todo a la mano. Y por eso Dios trabajó con él y lo preparó primero. Porque Dios no tiene despropósitos. Lo difícil que usted pueda atravesar en el camino de la vida tiene un propósito. Tiene un propósito para capacitarlo de diferentes maneras.
Entonces ya pudo decir David un día, yo quiero hacer misericordia con la casa de mi enemigo. ¿Habrá alguien por ahí de quien yo pueda hacer misericordia? Sí, hay uno ahí, pero es cojo, está lisiado, está. Ese no le conviene, mi rey. Imagínense cómo se va a ver ese minusválido aquí en el palacio. Se acordó de cuando él pasaba necesidades. Ajá. Ese es el que más quiero ayudar, porque ese es el que pasa más necesidades, porque se acordó cuando las pasaba. ¿Ah? A ese tráiganme, porque ese va a comer de mi mesa. Ese se va a sentar a la par mía. ¿Pero por qué? Porque se acordó cuando deseaba un banano y lo que había era zacate. Entonces pudo hacer misericordia. Ajá. Pero si hubiera sido como los hermanos que todos lo tenían ahí, porque dice la palabra que eran hombres grandes y hermosos, y el otro en la casa los tenía, ¿cómo los ha de haber tenido? Con los sirvientes ahí. En cambio el pobre David no, David estaba sufriendo en el campo. Pero ese era el propósito, para que cuando Dios lo levantara, él pudiera ser misericordioso. Misericordioso. Dios no tiene despropósitos. Dios no tiene despropósitos. Dios tiene el propósito para cada ocasión que pasamos en nuestra vida. Y para todo Él tiene la respuesta y la salida. Ajá. Así que, hermanos míos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Metemos la patita. Vengamos aquí donde encontramos un lugar donde nos vendan. ¿Somos imperfectos? Ya le dije, yo más que usted. Usted no es nada. Yo tengo los defectos de todos ustedes juntos. Y me vengo para que Dios me ayude a seguir adelante y no quedarme en el camino. Yo quiero un día estar allá. Así dice el canto. Quien lo sepa, que pase por favor y lo cante. Es de Marino. Yo quiero un día estar allá. ¿Nadie lo sabe? Dios me le continúe bendiciendo. Un abrazo. Que todo le salga bien. Que Dios me lo guarde en el camino, en el puño de su mano. Y que en su mesa haya de todo. Yo deseo que su mesa esté llena de comida. Y que no le falte nada a sus hijos, a sus nietos. Que Dios bendiga cada cosa que haga. Que el Señor esté con usted, así como lo ha estado conmigo. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.